dicha perfecta consiste en amar y sobrellevar los dolores, vivir con paciencia la tribulación y con caridad las injurias. Bienvenidos a esta reflexión desde la palabra de Dios en el séptimo domingo del tiempo ordinario. Hoy las palabras de Jesús son un fragmento más de su discurso pronunciado en aquella llanura. De entrada encontramos 4 verbos que son 4 actitudes en una forma de vida y que, por cierto, no son recomendaciones, sino que son imperativos, son mandatos. Amen, hagan el bien, bendigan, oren. Todos se concretizan en una invitación a optar por el amor en todo momento y hacia cualquier persona, incluso hasta alcanzar su máxima manifestación, que es el amor a los enemigos. Es una página del Evangelio difícil de cumplir. Para poder entrar en la lógica del Maestro se requiere la escucha dócil de su palabra. De cada imperativo podríamos sacar una homilía, pero centrémonos en este: amen a sus enemigos. Partamos diciendo que la ley del talión se había impuesto para poner un límite a ese deseo de venganza que existe en el interior del ser humano. Dicha ley permitía la venganza de manera moderada. No se podía vengar al gusto. Si te daban una pedrada, tenías derecho a dar una pedrada y no 2. Pero viene Jesús y con la ley del amor destruye la ley del talión e invita no solo a rehusar la venganza, no solo a perdonar al enemigo, sino a amar al enemigo. Podemos decir que Moisés, con la ley del talión, da un freno a la ley de Lamec. Ver Génesis 4, 23, 24. Y Jesús supera la ley de Moisés de ojo por ojo y diente por diente. No estamos exentos de tener enemigos, menos aún cuando, al estilo de Jesús, luchamos contra la injusticia, la intolerancia, la corrupción, la violencia. Lo importante es que tratemos de no asumir actitudes condenatorias, sino de abrir los espacios y posibilidades para que los enemigos encuentren el camino de la conversión y la reconciliación, que vean en nosotros el amor del Padre y el testimonio vivo de lo agradable que es vivir como hermanos. Jesús no intenta reducirnos a la pasividad, al conformismo o a la resignación. No se trata de renunciar a nuestros derechos, de callarnos frente a las injusticias, sino de renunciar a la violencia como medio absoluto para resolver las diferencias y los conflictos. Hermanos, se escucha bonito esas expresiones pronunciadas por Jesús. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. No debemos engañarnos. Perdonar no es fácil. Perdonar es un proceso que da inicio con una experiencia religiosa. El cristiano perdona porque se siente perdonado por Dios. De allí que perdonar no es un acto de justicia. No se le puede exigir a nadie como un deber social. El perdón no depende de condiciones previas. El perdón no exige nada, no reclama nada. El perdón simplemente se da. El amor todo lo perdona.
Para llegar al perdón es necesario entender y aceptar los sentimientos de ira, rebelión o agresividad que nacen en nuestro interior cuando nos sentimos ofendidos por alguien. Es normal, estamos heridos. Las ofensas o las heridas que otros nos causan arrancan nuestra paz interior y surgen los sentimientos de venganza como algo muy natural. Como el perdón no es fácil, mencionaré unos pasos que deben ayudarnos para lograr el perdón. Primero, tomar la decisión de no vengarse. Este momento no es fácil, ya que la venganza es la respuesta instintiva que nace dentro de nosotros mismos cuando alguien nos ofende. Es ese sentimiento que nos conduce a compensar nuestro sufrimiento, haciendo sufrir al que nos ha causado daño. Para perdonar, no gastemos energías imaginando que la venganza es dulce, porque la venganza no es dulce. Que no nos engañe el maligno, es amarga y nos causa más daño. En este paso mostramos que tenemos control para manejar nuestros sentimientos y para dirigir nuestros pensamientos. Somos capaces de decidir. Segundo, tomar la decisión de no alimentar el resentimiento. No permitamos que el odio se instale en nuestros corazones. Tenemos derecho a que se nos haga justicia, pero es esencial irnos curando del daño que se nos ha causado. Si ya nos dañaron, no nos sigamos dañando nosotros mismos con el resentimiento. Tercero, perdonar exige tiempo. El perdón no consiste en un acto de la voluntad que lo arregla todo. El perdón es el final de un proceso que ha iniciado experimentando el amor de Dios y su perdón hacia nosotros. Perdonar no es olvidar. Perdonar es decir no a la venganza. Cuarto, perdonar implica compartir con alguien nuestros sentimientos. Perdonar no quiere decir olvidar el daño que nos han causado, pero sí es dejar de seguirnos dañando a nosotros mismos. Quien llega a perdonar recupera la paz que había perdido. Hermanos, hoy nos ha tocado un tema muy difícil de practicar. Podemos exponerlo de manera sencilla, dar pasos sobre el perdón, pero iniciar un proceso de perdón no es nada fácil. Me surgen preguntas: ¿cómo perdonar a alguien quien asesinó al esposo, al hermano, al hijo? ¿Cómo perdonar a quien nos ha robado, nos ha estafado? ¿Cómo perdonar a quien nos ha causado daño y campea con impunidad por el pueblo? ¿Cómo perdonar a quien nos ha levantado un falso? No es fácil. Eso lo logramos solo amando, porque el amor todo lo perdona. Pero no olvidemos que si deseamos la paz interior, el camino es el perdón, y como cristianos seguimos los pasos de alguien que nos puso ejemplo, Jesús. Recordemos las palabras que expresó en la cruz: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Cuando alguien nos ofende, sentimos el daño y surge el deseo de venganza. Será oportuno que pensemos en la persona que nos ofendió. Quizá estaba pasando por una situación difícil de odio o de rencor y fue incapaz de controlarse. Como cristianos, tratemos de vivir practicando la regla de oro. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Esto implica no juzgar, no condenar, perdonar y dar.
es un buen inicio para ir haciendo lo extraordinario a lo que nos invita Jesús. Hermanos, los seguidores del Maestro Jesús, habremos de navegar contra corriente y llevar a la práctica esta jerarquía de valores muy contraria a la del mundo. Si lo que Jesús nos pide nos parece imposible o demasiado, estamos comenzando a entender que nuestra respuesta dependerá no solo de nosotros mismos, sino de la gracia que viene de Dios. Solo si recibimos el Espíritu que Dios nos promete, seremos capaces de ser testigos del amor, del perdón y de la paz a lo que Jesús nos envía. Les bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz domingo para todos. La dicha perfecta consiste en amar y sobrellevar los dolores, vivir con paciencia la tribulación y con caridad las injurias. En esto se encuentra la dicha perfecta.